de partida y tenemos el gusto de ya estar en contacto con el compañero Tadeo Castiglione de Agencia PIA Global. Buen día, compañero, ¿cómo le va? Muy buenos días, Lucía, a todo el equipo, como siempre un enorme placer, un saludo cordial también a nuestra audiencia y bueno, aquí estamos, comenzando la semana. Comenzando la semana tenemos Nochebuena ahí en el medio y estamos preguntando qué hacemos para Nochebuena. Vos, en tu caso, ¿a dónde la pasás? En casa compartimos junto con familia, seguramente siempre invitamos a alguna otra familia amiga, entonces hacemos algo en conjunto, pero tranquilo y en total paz. Muy bien. ¿Y ¿Alguna qué? especialidad gastronómica, Claro. Tadeo, que sumes o alguien se encarga de la comida O puntualmente? algún trago, Bueno, ¿no? También podría ser. hay un También. asado por un lado, mi mamá es experta en ensaladas, sería, ella se encarga de ahí. Antes se hacía una especie de pionono, últimos años no, pero ahí vamos a dejar el punto suspensivo a ver qué es lo que nos sorprende esta noche buena. Bueno, ahí va, Tadeo. ¿Para dónde vamos hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de Rusia. El día viernes el presidente Vladimir Putin hizo su clásica anual línea directa con Putin. Es una conferencia de prensa que se da con todos los medios de comunicación, pero a la misma vez desde hace meses se abre una inscripción pública en los cuales cualquier persona del país puede hacer su pregunta al presidente Putin, se filtra y después se le comenta al presidente las preguntas. Ojalá, punto, vamos a abrir paréntesis, tengamos algo similar algún día acá en Argentina donde libremente se pueda preguntar al presidente y no a través de entrevistas pagas y totalmente pautadas como la que vimos la última hora con Majul, Sí. que para el colmo que son todas preorganizadas, salen muy mal y es, bueno, de terror. ¿Qué es lo que sucedería si libremente se podría ir a preguntar? Bueno, esto sucede en Rusia, un país que siempre en el colectivo mental que se nos ha formado es un país cerrado, donde es todo control, control. Bueno, en más de 80 preguntas, 4 horas y media de exposición del presidente Putin, en los cuales se tocaron todos los temas de interés nacional, la situación económica del país, la inflación, cuáles son las perspectivas para el 2026, la planificación hacia el futuro, obra pública, temas de vida, saneamiento, población, bueno, todo lo que tiene que ver con la sociedad y lógicamente también todo lo que tiene que ver con la importancia de Rusia en el mundo actual y sobre todo, bueno, en nuestro área de interés, la geopolítica y la proyección. Algo que no puede faltar en cualquiera de estas exposiciones es cuál es la situación actual con respecto al frente en Ucrania de la operación militar especial, todo lo que esto se deriva de la situación, cuántas personas hay que reclutar por año. Se afirmó que bueno, los contratos militares están cubriendo esos cupos de tal manera que no es necesario hacer un reclutamiento de la población. Y también, sobre todo, se habló de la paz. Si algo hay que destacar, que también en los medios de comunicación en Occidente y por ende de rebote en Argentina, porque lamentablemente no tenemos en los medios mainstream gente que estudie relaciones internacionales, sino que copian y pegan lo que le envían desde otros países. Tenemos un presidente Putin hablando de paz, hablando de negociación y la necesidad de salir adelante en estos temas. Bien, y desde otros temas, ¿cuáles son los principales ejes que también abordó en esta conferencia? Bien, uno de los principales temas, lógicamente, es el económico, todo lo que tiene que ver con respecto a las exportaciones que hace Rusia a nivel global, la necesidad de mantener estable la economía, una inflación anual que está rondando los 9 puntos, se espera que para el 2026 esto baje inclusive. Si uno incluso habla con algunos colegas en Rusia, el tema principal de preocupación social es la inflación y nosotros le diríamos, bueno, el 9,6 puntos no es tanto como lo que atravesamos cotidianamente en 9 puntos Argentina. anuales, Claro. nueve interanuales. puntos anuales, Claro. anuales. Lo que para Acá nosotros sería en un año tranquilo. es lo que tenemos en un trimestre y mal calculado y con Ujú. algunas idas y vueltas. Entonces, todo eso refleja también la otra realidad de Rusia, una Rusia que, recordemos que a principios del 2000, en la década del 90, 99, 2000, 2001,
tenía una inflación galopante, una gran crisis económica, por lo cual dentro de todo se mantiene una estabilidad, pero en el colectivo de la sociedad, bueno, eso también repercute. No sé si tenemos el primer video Dale. para pasar respecto a Putin hablando sobre la paz en Ucrania y algunos puntos interesantes. Lo único que quiero decir, y es algo que siempre hemos hablado, estamos listos y dispuestos a poner fin a este conflicto en Ucrania, por medios pacíficos, basándonos en los principios que expliqué el pasado junio en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y eliminando las causas profundas que llevaron a esta crisis. Bien, entonces ahí confirmando, como decías vos, el fin del conflicto y cómo se va a ir desarrollando esa situación. Exactamente, y hay que destacar siempre lo que se dice en palabras, que es lo que se trata también de llegar a los hechos, es que no se puede hablar de una paz en línea general si no se va a la raíz del conflicto, cómo se originó y cómo llegamos hasta esta situación. Creo que en cualquier análisis que uno quiera hacer, de cualquier situación a nivel universal, vamos a decirlo, primero hay que pensar cómo hicimos para llegar hasta acá, pararnos un momento, pensar y desde ahí dirigir el camino hacia adelante, hacia dónde queremos llegar. Y es lo que hace Vladimir Putin, de que no podemos hacernos los locos y decir, bueno, que no pasó nada y, seguir, y hacemos la paz. Ya se negoció en 3 ocasiones, las 3 veces fueron engañados y bueno, es necesario reglas claras para poder llegar a esta paz duradera, una paz que si se realmente se quiere, se tiene que garantizar lo que Rusia ha venido reclamando desde el año 2007, que casi 20 años se van a cumplir, que son líneas rojas, fronteras seguras y una, vamos a decirlo, una convivencia sana junto con Occidente. Y sobre eso también el presidente Putin habló bastante sobre cómo fueron engañados anteriormente y sobre por qué la desconfianza actual y por qué las negociaciones actuales están llevando mucho más tiempo de la que, bueno, se debería o lo que se desearía llegar. Recordemos que Donald Trump hablaba de, bueno, una paz al menos para firmarse antes de Navidad. No va a suceder porque ya se ha firmado anteriormente a las apuradas y ya tuvimos los resultados que llegamos hasta hoy. Y sobre eso, no sé si tenemos el video número 2, el Dale. cual también habla Putin, deja bastante en claro el panorama internacional. Usted preguntó si habrá nuevas operaciones militares especiales. No habrá ninguna operación si en Occidente nos tratan con respeto, si respetan nuestros intereses, tal como nosotros siempre hemos tratado de respetar los suyos, si no nos engañan, como nos engañaron con la expansión de la OTAN hacia el este. Dijeron que no habría ningún movimiento de la OTAN hacia el este, ni siquiera 1 centímetro. Esto es una cita. ¿Y qué? Simplemente ignoraron nuestros intereses de seguridad. Figuras políticas occidentales crearon la situación actual con sus propias manos y siguen agravando la situación. Hablan constantemente de cómo se preparan para la guerra contra Rusia, pero que yo sepa, usted lleva viviendo en Rusia varios años. Bueno, usted lo ve. Creo que quienes hablan de guerra contra Rusia también lo entienden. ¿Vamos a atacar Europa o qué? ¿Qué clase de tontería es esta? Tadeo, en este sentido, lo que decía recién Putin que repasábamos, ¿en qué estado de situación está el diálogo con Estados Unidos? Que, bueno, como bien repasaba Mika, también de PIA Global, en la última columna, ya hay un control operativo por parte de Donald Trump en lo que es la política internacional de la Unión Europea. Pesa mucho más que cualquier presidente y que la Unión Europea como bloque, las decisiones que toma el mandatario estadounidense. ¿Hay perspectivas de que se avance hacia un nuevo tipo de negociación o está todo bastante estancado en este momento? Bueno, justamente, querido Marcos, hubo una reunión este fin de semana, precisamente el día de ayer, en Florida nuevamente, en los cuales Kirill Dmitriev, que es el enviado especial del presidente Putin para los Estados Unidos y es el encargado también de la Cámara de Comercio ruso-norteamericana, estuvo reunido con la gente de Donald Trump, dijo que se lograron avanzar en varios aspectos. Todavía hay una negociación abierta y un diálogo continuo. Dijeron que la próxima negociación la van a tratar de hacer nuevamente en Moscú. Recordemos que hace un par de semanas también el enviado especial de Estados Unidos, incluso
el pariente cercano, el yerno de Donald Trump, estuvo también reunido con Vladimir Putin. Y en esto que lo que nos tiene que mostrar es que hay un acercamiento, al menos en relaciones. Incluso el presidente Putin en esta conferencia dijo que gran parte del acuerdo con Donald Trump es totalmente aceptable por parte de Rusia, esos 19 puntos que se hicieron, pero que a la misma vez nada se puede hacer si Ucrania no está predispuesto a la paz, si no hay autoridades legítimas en Ucrania. Es otro punto que se destacó bastante en el discurso de Putin, de que no podemos negociar con nadie en Ucrania porque el presidente actual, Zelensky, es un presidente ilegítimo. Recordemos que ya se le venció el mandato, lo amplió por decreto, no quiere llamar a elecciones y gracias a eso también en las últimas horas se está hablando de que ya se está formando un comité en Ucrania para abrir las elecciones dentro de 6 meses o 8 meses, pero recordemos que es dentro de 6 u 8 meses. Eso quiere decir que el conflicto se va a expandir también por ese tiempo, porque no va a haber ninguna posibilidad de negociar con nadie en Ucrania. Es una situación muy compleja la que se vive, que lógicamente trae sus consecuencias, pero que a la misma vez que Estados Unidos esté desesperado para negociar con Rusia, habla también del cambio de era, del nuevo panorama, en los cuales ya no se pueden imponer libremente como le hubiera gustado imponerse en otros tiempos, y de dirigir y dirimir todos los asuntos globales con su propio pensamiento. Bueno, ahora tienen que reconocer que existen otras potencias globales y que estas potencias globales también tienen derecho a ser respetadas y también garantizarse las diferentes seguridad. Y lo mismo que vemos con Rusia, lo mismo tuvo que hacer Donald Trump con todo el tema de los aranceles con China y también con otras potencias, en este caso también una negociación en la India que no se termina. Y esto, lógicamente, habla de un panorama mucho más grande a nivel internacional. Tadeo, en este sentido también Putin aclaró que esos rumores de reunión trilateral, es decir, entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, entonces no van a suceder, los descarta de plano, como vos decías recién. Por ahora está totalmente descartado y hay que ver cómo evoluciona también todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Putin fue muy contundente a decir que la Unión Europea ha sido uno de los principales impulsores del conflicto ucraniano y es quienes todavía sostienen la locura belicista del gobierno de Zelensky. Entonces hay que ver cómo se reacciona sobre eso. Y hay un tema más, porque en medio de estas negociaciones con Estados Unidos, hay muchos comentarios en la prensa e incluso de algunos políticos en Argentina que hablan de que, bueno, una alianza X inexistente de primer nivel entre Estados Unidos y Rusia para dejar por afuera a China. Y sobre esto Vladimir Putin, lo tenemos en el tercer video, muy breve. Putin dice que la alianza con China es total e innegociable. Las relaciones entre Rusia y China, como lo he dicho muchas veces y quiero subrayar, son un factor esencial para la estabilidad mundial. En la arena internacional, nuestros ministerios de Asuntos Exteriores permanente coordinan entre sí la agenda. Espero que sigamos desarrollando las relaciones con nuestros amigos chinos de esta manera en el futuro inmediato y a más largo plazo. Bueno, ahí quedó claro, entonces, en palabras de Putin. Es interesante esto que decías recién, la importancia, ¿no?, de que haya espacios como Agencia PIA Global en donde se hablen de estos temas desde una mirada que tenga en cuenta los intereses del sur global, justamente. Claramente, y es la perspectiva que nosotros tratamos de dar respecto a que hay un mundo más grande, que no es todo lo que nos cuentan, que hay, vamos a decirlo, hay que ver el panorama en su dimensión completa, y que esto también nos tiene que servir para que Argentina pueda trazar un horizonte en relaciones internacionales y en la comprensión del mundo desde acá, desde el sur global. Yo un poquito más al sur que donde están ustedes actualmente, pero que todo esto nos tiene que llevar a entender también el lugar que ocupa Argentina en el mundo y cómo posicionarse a nivel internacional debido a, bueno, estos cambios y transformaciones globales, los cuales también abren una puerta de oportunidades para nuestro país si lo supiera aprovechar. Bien, y hay que ver también entonces el escenario que se da de cara al 2026 con esta situación. Totalmente, recordemos un mundo totalmente convulso, en plena transformación, y lógicamente estos tiempos de transformación y de cambios no son para nada pacíficos, para nada quietos, y
repletos de acontecimientos, los cuales también nos exige estar atentos y hacer un seguimiento continuo de cada uno de los acontecimientos. Bien, Tadeo, te agradecemos entonces la columna de hoy. Te deseamos que pases una buena Nochebuena. Seguramente estaremos hablando, quizás si nos da los días, ¿no? Porque la semana que viene también va a ser Sí, fragmentada. va a ser breve. Así que si no nos hablamos nuevamente, si no nos vemos, un saludo enorme también para lo que tiene que ver con el año nuevo que va a arrancar. Fuerte abrazo, felicidades, felices fiestas y bueno, como siempre, a total disposición. Que tengan una excelente semana y también una excelente Navidad. Abrazo Un abrazo. grande. Ahí pasaba entonces Tadeo Castiglione, integrante de Agencia PIA Global. Bueno,